Hola y bienvenidos al episodio 60 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a retomar el EFIS de MGL y vamos a ver la navegación simulada usando BORES y NDBs que hemos importado de la página web de Naire. Lo vemos en unos segundos. Si nos fijamos aquí en la pantalla móvil, vemos que seleccionando Nav nos aparecen ayudas a la navegación. Aquí tenemos Sierra Papa Papa, el NDB de Sevilla, Sierra Víctor Lima, el BOR de Sevilla. Si nos alejamos en el zoom, esos dos puntos se juntan tanto que solo muestra uno de los dos. En este caso el NDB, Sierra Papa Papa, y eso lo hace para que no se mezclen los textos. Aquí ya aparece el BOR de Morón. Si nos seguimos alejando, perdón, este del zoom, si nos seguimos alejando, tenemos el BOR de Córdoba, Martín de Málaga, el de Jerez, etc. Si yo cambio de nav, que son las ayudas a la navegación, NDBs y BOR, cambio a waypoint, aquí aparecerían los waypoints personales que yo creo. Ahora mismo no hay ninguno, no muestra nada. Y si muestro X, muestra las intersecciones. Estos son los fijos de Naire. Y bueno, esto en vuelo visual no sirve para nada, ni los fijos, ni las ayudas a la navegación. Pero para aquellos que nos gusta el vuelo instrumental, tenemos la posibilidad con este EFIS de simular la radio nav. Aquí está la radio nav simulada, y aunque yo no la tengo instalada físicamente, porque cuestan un dineral y además no es necesario, pues voy a ser capaz de navegar simuladamente usando esas ayudas a la navegación. Por ejemplo, si yo pulso aquí GPS BOR, va a ser una navegación basada en GPS BOR. Le doy aquí y aquí me aparece una lista ordenada de más próximo a más lejano de todos los BOR que hay aquí. Si por el contrario selecciono GPS GoTo, aquí me va a aparecer toda la lista de las intersecciones de los fijos y además de los NDBs. Aquí en esta penúltima línea está Sierra Papa Papa, Sevilla, el NDB de Sevilla. Pues vamos a ver primero cómo he importado desde la página de Naire al MGL, al EFIS, todos estos datos, tanto de BORs, NDBs e intersecciones. Y al final del episodio pues veremos un ejemplo práctico de navegación simulada. Pues lo primero que voy a hacer es ir a la página de Enaire IP, el primer resultado que nos sale, este, y nos vamos al apartado ENR4, en ruta 4. Radioayudas para la navegación. Voy a descargar este archivo CSV, que es este de aquí. Estos son los NDBs, los BOR, los TACAN, etc. Aquí están los que no ha habido cambios desde la última revisión. Este, por ejemplo, ha cambiado. Tenemos el nombre de la radioayuda, qué tipo de radioayuda es, el identificador, variación magnética, frecuencia, horario de funcionamiento, latitud, longitud, es decir, un montón de datos, y la mayoría pues no nos van a servir para nada. Ya veremos cuáles son los que hacen falta. Si me voy aquí a designadores de los puntos significativos y me lo descargo, estos son, y estas son las intersecciones. Lo mismo si ha cambiado o no con respecto a la versión anterior, latitud, longitud, etc. Pues vamos a ver cómo modificar estas tablas para exportarlas y que las pueda leer el EFIS. Para ello hay que usar este software llamado MGL Central, que va por la versión 2.1, y este software sirve para muchas cosas. Sirve para hacer planes de vuelo, sirve para definir espacios aéreos y para importar pues puntos de navegación, ayudas a la navegación, aeropuertos, desde archivos CSV o desde archivos ARINC. En nuestro caso pues vamos a usar archivos CSV. ¿Qué formato tenemos que usar para que lo entienda este software? Pues si nos vamos al manual de instrucciones, nos vamos al formato de la ayuda de navegación, que es un
identificador de 5 caracteres, latitud y longitud, variación magnética, frecuencia, tipo, potencia, elevación en pies y un nombre de hasta 15 caracteres. La identificación, pues tiene que ser aquí, para ayudar a la navegación, un espacio delante y 5 letras. Muy importante el espacio delante. Para la latitud y la longitud, dos formas de codificarla. O bien grados, minutos y centenares de minutos, o bien grados, minutos, segundos y décimas de segundo. Yo voy a usar el segundo, que es este de aquí. En este caso sobra el 1, se les ha colado, sería 23, espacio, 45.67, espacio, E, o al que corresponde. Siguiente punto, la variación magnética, que tiene que ser 1 o 2 dígitos seguidos de este u oeste, como se ve aquí. Después de la variación magnética, sería la frecuencia, con 6 cifras, el tipo, que sería uno de estos de aquí, la potencia, que no sé lo que es, así que voy a poner en todos un asterisco, la elevación en pies y el nombre de hasta 15 caracteres. En cuanto al tipo, si vemos todos estos que están disponibles y vemos los que hay disponibles en la tabla de Enaire, que son estos de aquí, pues la única correspondencia es TACAN, NDB y BORDME. Así que todo lo que sea L, que no sé lo que es, lo he buscado y no sé lo que es, la L lo voy a convertir a NDB, el de BORDME lo voy a convertir a BORDME y me parece que no había nada más. En fin, al final hay 3 cosas, TACAN, NDB y BORDME. Una vez que sabemos qué formato hay que darle a los datos, pues vamos allá. Esta es la tabla que he copiado y pegado aquí. Esta es la que se baja de la página web de Enaire. Y he creado una hoja intermedia aquí, en la que la descripción de Enaire la he cortado hasta los 15 caracteres que son máximos para la descripción. El tipo de BORDME ahora mismo aquí está tal y como está en la tabla de Enaire, con la L. La descripción corta también, igual que en la tabla de Enaire. Esta es la desviación magnética, así que esto lo tengo que descomponer para llevarlo a este formato. Entonces, desde aquí hasta aquí, pues utilizo estas columnas para ir descomponiendo el texto y coger solamente al final lo que me interesa. Si la desviación magnética que dice Enaire es 0, en Enaire no le ponen la W ni la E, pero yo al final pues se la tengo que añadir aquí. Si es solo 0, pues le añado 0W. Siguiente, la frecuencia. Vamos a ponerla aquí. La frecuencia. Y lo que hacemos es que si es 0, pues en esta columna le añado todas las cifras, las 6. La longitud y la latitud, igual que hemos hecho con la desviación magnética, la tengo que descomponer en primero los grados, que están aquí, y luego esta casilla de aquí, que eran los minutos y las décimas de minuto, creo recordar, y el norte. Con la longitud lo mismo. Y la elevación, en la tabla de Enaire hay algunos que están en metros y otros que están en pies, como se ve aquí. Pues hay que convertirlo todo a pies. Con las fórmulas correspondientes se transforman todos los metros a pies. Una vez que tengo esta tabla, la definitiva, que es la salida, es la denominación. Recordar que hay que meterle aquí un espacio delante a la descripción, que era de hasta 5 caracteres, en este caso son 3. Aquí ya tenemos la latitud en el formato correspondiente, la longitud, la desviación magnética, la frecuencia toda con 6 decimales, el tipo, que como he comentado antes, si era L lo convierto en NDB,
Si es de borde ME, lo convierto en borde ME. Toda la columna está de asteriscos y la descripción. Una vez que tengo todos los datos ya terminados, lo que voy a hacer es guardar como, en el escritorio por ejemplo, bors prueba, y lo voy a guardar como CSV delimitado por comas. Guardar, aquí le damos a aceptar, y este ya lo podemos cerrar dándole a que no lo guarde. No, ya lo hemos guardado en el formato que nos interesa, este lo podemos desechar. Y ahora lo que voy a hacer es abrir ese CSV que acabo de crear con el Notepad++, o cualquier otro editor que nos sea cómodo. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir los puntos y comas por espacios. Entonces damos aquí a reemplazar, punto y coma por un espacio, reemplazar todo, 1500 reemplazos hechos, y este tal y como está lo guardamos. Una vez que tengo el archivo CSV, sin los puntos y comas, me voy al programa MGL Central, me voy a Database y creo una nueva. Yo ya la he creado, se llama prueba, así que voy a abrirla. Bueno, ya está abierta, ya está en uso. Y voy a hacer la importación del archivo CSV, que lo había guardado en escritorio, bors prueba, y le digo que borre cualquier otro dato que tuviera previamente. Se han añadido los puntos, y si me voy aquí al editor de tablas y hablo las de navegación, pues aquí están todos los datos que había en la tabla CSV pasados al programa. Podemos comprobar que se corresponden todos los datos correctamente. Cerramos esto y ahora exportamos y creamos un archivo único de Navidata. Aquí lo crea y te dice que lo ha guardado en esta dirección. Si nos vamos a esta dirección, aquí en la carpeta Export, pues está Navidata que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer es Control C y nos vamos a ir al simulador del EFIS. Abrimos el simulador del EFIS, nos vamos al gestor de archivos y vamos a poner ese archivo con los datos en la ranura. Ya estaba aquí puesto de antes, pero voy a borrar este, pego el nuevo, aquí está, esto ya lo puedo cerrar, y ahora desde menú tareas de instalación le digo que instale la base de datos Navidata. Ya la he puesto. Y si me voy a GPS Board, pues aquí están todos. Si aquí hago una búsqueda en GPS Board del NDB Sierra Papa Papa, pues no lo encuentra. Pero sin embargo los he importado. Si hago GPS GoTo y busco el Sierra Papa Papa, pues aquí está, el NDB de Sevilla. Efectivamente hemos importado tanto los BOR como los NDB de la tabla de Enaire. Ahora hay que hacer lo mismo con los fijos. Vamos a verlo. Pues esta es la tabla de los fijos y vamos a ver cómo hay que configurar los datos. Para el caso de los fijos o intersecciones, el modo de configurarlos es una identidad de hasta 5 caracteres, pero en este caso en vez de un espacio por delante tiene que llevar un signo más. Aquí está el signo más y 5 caracteres. El resto pues es la latitud, la longitud, la variación magnética, igual que antes. Y aquí falta, que no lo han puesto en este manual, un descriptor, que es un texto que yo voy a usar el nombre del fijo. A partir de los datos de Enaire me he creado esta hoja intermedia, le he añadido una columna con el signo más, que corresponde a la descripción de las intersecciones, el identificador, la latitud y la longitud, igual que antes la he descompuesto para obtener los datos que yo necesito, y en la tabla final de salida he unido, vamos a ver si me pongo aquí arriba del todo, aquí, he unido el signo más con los 5 caracteres, la latitud y la longitud. Después aquí he tenido que añadir un
una columna que se corresponde con la variación magnética. Pero como en las tablas de Naire no existe ese dato, pues lo he puesto todo a 0W. Y después el campo que he añadido, que comenta que no viene descrito en las instrucciones, pues el campo que he añadido es el mismo que el primero. Y con esto hacemos lo mismo, guardar como CSV, separado por comas, lo abro con el Notepad, le quito los puntos y comas y lo guardo. Pues igual que hicimos antes con los BOR y los NDB, voy a importar los fijos, que es este archivo, fijos prueba. Ahora en vez de decir borrar toda la información existente, lo que elijo es añadir nueva información a la base de datos previa, que ya es la que tiene los BOR y los NDBs. Así que añadir. Esta tabla es grande, así que va a tardar un poco. Y ahora, cuando ya he terminado de añadirlos, si nos vamos a abrir la tabla anterior, pues vemos que ya aquí aparecen todos los fijos. Van apareciendo los fijos e intercalados por orden alfabético, pues los NDBs y los BOR que teníamos previamente ya en la tabla. Ahora exporto, igual que hice antes, me lo crea en el mismo sitio, pego el nuevo archivo Navidata en la ranura. Ahora vemos que es más grande, el de antes era 389, el de ahora es 471. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, al fijo olivo. Vamos a comprobar que no está. Olivo, Enter, no aparece. Así que vamos a menú, instalar la nueva base de datos completa que ya incluye los fijos. Ya la he instalado. Ok, y si ahora hago lo mismo, Go To, ya aparecen aquí todos los fijos. Si le doy a olivo, pues ya está aquí. Y una vez que tenemos cargados los BOR, los NDBs, etcétera, bueno, ¿para qué sirve esto? No voy a dar aquí una clase de cómo se navega con BORs o con NDBs, simplemente voy a mostrar cómo funciona por encima. Estamos aquí volando, voy a poner velocidad 60 por ejemplo para que vaya despacito. Voy volando alejándome del BOR de Sevilla que está aquí. Entonces vamos a elegir GPS BOR, el de Sevilla, y nos vamos a volver a la página 2 y vamos a seleccionar navegación BOR lateral. Aquí vemos que ha aparecido el HSI con esta flecha verde. Si nos vamos al mapa, vemos que estamos en el radial 290 aproximadamente. Si nos vamos a la radio de navegación, estamos en Sevilla 113.7, radial 294. Si yo en el OBS pongo 294, vemos cómo va girando la flecha verde. Aquí va de 1 en 1, en el EFI real puede ir de 10 en 10. Esto es un poco más lento. Cuando yo llegue al 294, vemos como esta banda verde de aquí se va centrando poco a poco conforme nos acercamos al radial correspondiente. Cuando alcancemos el radial 295 en este caso, porque ya ha variado, 295 estará alineado. Así es como funciona la navegación BOR. Para el caso de la navegación usando NDBs, no sé muy bien cómo funciona porque no funciona como el real. Si yo pongo aquí una velocidad de 40, por ejemplo, rumbo 270, estoy aquí, y el NDB de Sevilla cierra papa, lo voy a seleccionar, este de aquí, y voy a pausar la velocidad. Yo tengo el NDB en rumbo 230 aproximadamente. Aquí me lo indica con la flecha morada, 230. Pero si yo sigo avanzando, vamos a poner velocidad 80, esta aguja debería ir girando apuntando siempre al NDB. En lugar de eso, varía esta banda de desviación y yo el OBS, pues si lo giro no hace nada. Así que inicialmente cuando le damos a navegación NDB lo señala, pero después deja de señalarlo. Para el caso de los fijos o de las intersecciones pasa lo mismo que con el NDB.
Si le doy a cualquiera, Nical por ejemplo, que es esta de aquí, pues inicialmente me señala el rumbo 210, que es el que debería seguir, pero conforme me voy desplazando, en vez de la aguja morada siempre apuntar hacia el fijo, pues lo que hace es desviarme, marcarme la desviación que estoy teniendo con respecto a la dirección inicial, al rumbo inicial. Y hasta aquí este episodio dedicado a la importación de datos de navegación, de BORD, de NDBs y de intersecciones. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.